En este vídeo vamos a estudiar los coeficientes parciales de seguridad, tanto de aplicación para las cargas en estructuras de acero y de hormigón, y los coeficientes también de seguridad correspondientes al acero y al hormigón. Es un pequeño resumen de los parámetros que tenemos que utilizar en el cálculo de nuestras estructuras en función del código técnico de la edificación y la EHE. Bueno, el código técnico de la edificación en su documento básico de seguridad estructural establece que para realizar verificaciones de resistencia o estabilidad equivalentes, entre comillas, a los estados límite último y de servicio, debemos aplicar para las cargas actuantes una serie de coeficientes. Estos coeficientes, en el caso de que la acción que vayamos a analizar sea una acción de tipo permanente o de tipo variable, usaremos un coeficiente de 1,35 o 1,50 en la situación desfavorable, y en el caso de que tengamos una situación favorable de 0,80 para las cargas permanentes y de 0 para las variables. Lo habitual es que estemos haciendo un estudio de resistencia para cargas permanentes y variables, y por tanto los valores que vamos a utilizar van a ser 1,35 y 1,50 para mayorar esas cargas. En el en el tipo de verificación de estabilidad, que vendría a equivaler entre comillas nuevamente al estado límite de servicio, tenemos también, en función del tipo de acción, si es permanente o variable, unos coeficientes parciales de seguridad de 1,5 en el caso de acción variable y de 1,10 en el caso de acción permanente, y van a ser los más habituales. Las estabilizadoras o favorables van a ser de 0,9 para las permanentes y de 0 para las variables. Es decir, que en el caso de que encontremos una carga que ayuda al estado de cargas de nuestra estructura en una verificación de resistencia, el valor que aplicaremos si la carga es variable es 0, no se consideran, y en el caso de verificación de estabilidad el valor que vamos a utilizar también es 0, no se considera. Por tanto, si nosotros tenemos una fuerza actuante en una estructura y nos dicen que tenemos que hacer el cálculo de dicha estructura y la fuerza tiene un valor, por ejemplo, de 200 kilonewtons, y resulta que esa es una carga permanente, pues para utilizarla en el cálculo, la fuerza de diseño que vamos a utilizar será igual al valor de 200 por 1,35 si estamos usándola en estado en resistencia como situación desfavorable, en verificación de resistencia como situación desfavorable, y será de 1,10 en el caso de que estemos estudiando la estabilidad. ¿Vale? Si la carga es variable, los valores que vamos a utilizar para el caso del estudio de verificación en resistencia será 1,5, y en el caso de la verificación de estabilidad también será 1,5. ¿Vale? Estos coeficientes son los que más habitualmente utilizamos. Se puede evidentemente analizar fuerzas que vengan como consecuencia del empuje terreno de la presión del agua. Evidentemente, esos valores 1,35, 1,20, 1,35, 1,20 son 1,35, 1,05 son los que tendríamos que tener en cuenta en la situación desfavorable, y en la situación favorable o estabilizadora serían de 0,7 y de 0,90 y de 0,8 y 0,95. Evidentemente hay que tenerlo en consideración, pero no es lo más habitual en nuestras estructuras utilizar ese tipo de fuerzas. Muy bien. Vamos a pasar a analizar ahora lo que viene indicado con relación a la caracterización del acero en el Código Técnico de la Edificación en su documento básico Seguridad Estructural Acero. Bueno, los aceros se caracterizan en primer lugar por la letra S de steel en acero, en inglés, acero. Después la resistencia del mismo, que es su tensión en el límite elástico en megapascales. Y después
una serie de valores que son unos símbolos adicionales para los aceros de construcción, en el que lo habitual es que nos encontremos, en construcción precisamente, con los valores JR, J0 y J2. El JR es para aplicación en construcción ordinaria, el J0 en altas exigencias de soldabilidad y el J2 en especiales exigencias de resistencia, resiliencia y soldabilidad. Lógicamente el más habitual es el JR. La tensión en el límite elástico de este acero es 235 para espesores de piezas menores o iguales a 16 milímetros. Es lo habitual, por otra parte. Y la tensión de rotura correspondiente al mismo acero es de 360 megapascales. Los aceros más habituales son el 235 y el 275. También podemos encontrar habitualmente algún valor de 355 y ya es menos frecuente el de 450. Las características comunes a todos los aceros las encontramos aquí. El módulo de elasticidad, que es 210.000 megapascales, el módulo de rigidez 81.000 megapascales. Estos valores los vamos a utilizar, aparecen en la aplicación de fenómenos de elasticidad dentro de los aceros. Esto es la ley de Hooke. Y también van a aparecernos en los fenómenos de pandeo local o de flexión y el pandeo de torsión, el torsional. El coeficiente de Poisson, el 0,3, el coeficiente de dilatación térmica es 1,2 por 10 elevado a menos 5 y es la densidad, que es del orden de 7.800 kilogramos por metro cúbico. Para la determinación de la resistencia del acero tenemos que utilizar una serie de coeficientes que lo que van a hacer es minorar la resistencia y pasaremos por tanto a la obtención de la resistencia de diseño. Tened en cuenta que lo que acabamos de ver en la tabla anterior se corresponde con la resistencia en límite elástico o en rotura. Ahora lo que hacemos es analizar cuáles son los coeficientes para transformar esa resistencia en límite elástico o en rotura en la resistencia de diseño y por tanto determinar la resistencia de cálculo. Bueno, tenemos en primer lugar el coeficiente parcial de seguridad relativo a la plasticidad del material, 1,05, en los fenómenos de inestabilidad 1,05 y en resistencia última 1,25. El apartado D, que es el que se corresponde con estado límite de servicio y estado límite último en deslizamiento de uniones, es muy... no quiero que penséis que es poco utilizado, sino que en nuestra situación se usa relativamente poco. Y por último, el deslizamiento de uniones con tornillos con agujeros rasgados o sobre medida es 1,04, es decir, que este último apartado prácticamente no lo vamos a utilizar. Por tanto, nuestras resistencias características correspondientes al diseño, tanto para en el límite elástico y en rotura, van a ser F sub I D va a ser igual a la resistencia en el límite elástico entre gamma sub M, que va a ser 0 y 1. Y en el caso de resistencia última del material, F sub U D, los valores van a ser F sub U entre gamma M2. Aquí el valor va a ser 1,05 y aquí el valor va a ser 1,25. Lo vamos a ver a continuación. El cálculo de la resistencia del material del acero se va a definir como el coeficiente entre la tensión en el límite elástico y el coeficiente de seguridad del material que acabamos de ver. Y en resistencia última se adaptará como resistencia de cálculo el valor correspondiente al acero en rotura, F sub U, entre el coeficiente correspondiente a resistencia última, que es gamma 2. Este valor es la tensión en el límite elástico. F sub I es tensión límite elástico
y F sub U es la tensión de rotura. Por tanto, a modo de resumen, repetir que cuando nosotros estamos calculando en el límite elástico equivalente a estado límite de servicio, lo que vamos a tener es gamma sub I D es igual a F sub I entre gamma M, cuyos valores van a ser 1,05, y si estamos calculando en estado límite último, lo que vamos a tener es que es el valor de F sub U, la tensión de rotura, entre gamma M2, siendo M2 1,25. F sub I y F sub U va a depender del tipo de acero que hayamos utilizado. Por ejemplo, si hemos usado un acero S275JR, vamos a tener que F sub I es 275 newton por milímetro cuadrado o megapascales, y F sub U va a ser 410 megapascales. ¿Vale? Y el valor de diseño va a ser el resultado del cociente entre 275 y 1,05 para límite elástico y 410 y 1,25 para estado límite último. Pasamos al hormigón. Bueno, la caracterización del hormigón viene tipificada de la siguiente manera. En primer lugar, la T, que es el tipo de hormigón, para nuestro caso HM o HA habitualmente, aunque podemos encontrar HP en el caso del pretensado y es habitual en cierto tipo de estructuras. La R, que es la resistencia característica, la F sub K, que viene dada en megapascales, newton partido por milímetro cuadrado. La C, que es el tipo de consistencia, plástica, blanda, líquida, etc. Y el TM es el tamaño máximo de árido. Y por último, A es el ambiente. Esto se ha analizado en el vídeo correspondiente al hormigón, con lo cual no vamos a dedicarle mayor tiempo al mismo, ¿vale? Y vamos a estudiar también los coeficientes de seguridad de aplicación al hormigón. Aquí, al igual que hacemos con el acero cuando estamos estudiando el límite elástico y la tensión de rotura, en el caso del hormigón tenemos que estudiar distintas situaciones, ¿no? En el estado límite último, que es donde nosotros nos vamos a poner a analizar el comportamiento del hormigón, vamos a tener que para situaciones persistentes o transitorias tenemos que el coeficiente de minoración del acero del hormigón es 1,05, y en el caso del acero pasivo y activo a utilizar es 1,15, y en situaciones accidentales el valor del coeficiente de minoración es 1,3, y para el acero que utilizamos en el hormigón es 1. Por tanto, ¿cuál es la resistencia característica del acero H25? Pues la resistencia característica es 25 newtons por milímetro cuadrado. Y si nosotros tenemos que estudiar el comportamiento de dicha estructura de hormigón, pues con un pilar, por ejemplo, o una viga sometida a una serie de cargas permanentes o transitorias, pues lo que tenemos que hacer es que la de diseño va a ser igual a 25 partido por 1,5, y con ese valor es con el que vamos a hacer el cálculo, ¿vale? Eso es en el estado límite último. Y al igual que estudiamos los valores de mayoración de las acciones en el caso indicado en el Código Técnico de la Edificación, acciones en la edificación anteriormente, hacemos exactamente lo mismo en el estado límite último para las acciones en estructuras de hormigón. ¿Cuáles son los valores que nosotros vamos a utilizar? Bueno, pues los valores que vamos a utilizar son los que se corresponden con la tabla 12.1a,
que son los coeficientes parciales de seguridad para las acciones aplicables en la evaluación de los estados límite último. Si yo tengo una acción permanente de efecto favorable, el valor del coeficiente de mayor acción es 1, y si es desfavorable es 1,35. Si la situación es accidental, el efecto favorable es considerado 1 y el desfavorable también 1. Si la acción es variable, la situación con efecto desfavorable es 1,50. El valor, lógicamente, en el efecto favorable es 0, igual que pasaba antes. Y si la situación es accidental, el valor es 1. En una situación persistente o transitoria con un tipo de acción accidental no tiene sentido, no se consideran coeficientes de mayor acción, y si la situación es accidental para la fuerza accidental, pues estos son los coeficientes. Si os dais cuenta, estos coeficientes, como es lógico, van a coincidir con los que nosotros establecimos inicialmente dentro del código técnico de la edificación, en el CTB-DBSE, en el que nos decía que cuando teníamos una carga permanente y la situación que analizábamos era de efecto desfavorable, el valor de mayor acción era 1,35, y si lo que teníamos era una carga variable, en una situación en verificación de estabilidad, el valor que utilizamos era 1,05. Si estamos estudiando una carga variable desestabilizadora, 1,5. Si estamos estudiando una carga permanente en resistencia, es 1,35. Estos son los valores más habituales y son los que realmente vamos a poner en práctica en la mayor parte de las situaciones. No hay mayor historia. En situación de estado límite último, permanente 1,35, variable 1,50. Si vamos a estudiar la estabilidad, en el caso de las acciones permanentes, aquí no lo tenemos porque esto es estado límite último, lo tenemos en el código técnico de la edificación, en el DBS, en la tabla 4.1. Si vamos a estudiar estabilidad, para las cargas permanentes el coeficiente de mayoración va a ser 1,1, y para las cargas variables el coeficiente va a seguir siendo 1,5. Esto es estabilidad. Y esto es estado límite último. Esto viene identificado en el código técnico de la edificación de BSE, seguridad estructural. Bueno, pues este es el resumen de la utilización de los coeficientes y de la caracterización de los parámetros correspondientes al acero y al hormigón. Muchas gracias por la atención.